Bien, buen día para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. En nombre de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, les doy la bienvenida a esta presentación del cuarto informe de indicadores de sostenibilidad de la industria argentina del cemento. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y me acompañan para desarrollarlo Mariano Bollo de Geocycle Argentina y Holcim Argentina, Mariana Salvador de PCR, Ricardo Girolami de Recicom Loma Negra y Luis Montilla Gaudín de Cementos Avellaneda. Para ya ir adentrándonos en los temas de este webinar, este es el contenido que tenemos previsto para hoy. Primeramente, comentar un poco cuáles son los objetivos y los fundamentos de este informe que elaboramos desde la FCP desde hace ya bastante tiempo, pero en este caso la cuarta edición del informe. Explicar cuál es el alcance del informe y los indicadores que están incluidos y de alguna forma el sentido de esos indicadores. Al menos lo explicaremos brevemente, pero de alguna forma entendiendo cuáles son los aspectos principales que barremos con este informe. Hablaremos un poco de los resultados obtenidos en el periodo 2018-2019, que es el periodo de análisis al cual corresponde este informe, y luego daremos paso a algunas presentaciones breves de, como les decía, Mariano Bollo, Luis Montilla Gaudín, Mariana Salvador y Ricardo Girolami, para poder explicar de alguna forma casos prácticos que muestran por qué esos indicadores que veremos en esta presentación han mostrado mejoras en los últimos años. Antes de ir ya a la presentación específica, les comento dos cuestiones más. En el panel que ustedes ven de este sistema de transmisión, van a encontrar un botón que es un botón de chat. Allí pueden asentar sus preguntas o comentarios si es que los tienen. Pueden hacerlo en cualquier momento de la presentación y si nos quedan unos minutos antes de terminar el tiempo de este webinar, con gusto lo vamos a responder en vivo. Si no llegáramos con el tiempo, lo responderemos luego por mail. Y lo segundo es que tienen otro botón, que es un botón que les permite acceder a un espacio de archivos compartidos. Puntualmente van a encontrar un archivo que es el documento de este informe que vamos a presentar hoy. Pueden descargarlo directamente de allí o sepan también que ingresando en la página web de la FCP, que es www.afcp.org.ar, pueden descargar este informe y cualquiera de los anteriores, así como otra bibliografía que van a encontrar sobre temas relacionados en ese mismo sitio. Bueno, entonces, antes de adentrarnos específicamente en el informe, quiero comentarles muy brevemente cómo se compone la industria argentina del cemento. Esta industria se compone actualmente de 17 plantas de molienda y fabricación de cemento. En Argentina producimos casi todo el cemento que consumimos para los distintos tipos de obras, ya sean obras de vivienda, obras de infraestructura y de todo tipo. Ya veremos más adelante, pero anticipándonos un poco, es una industria que emplea alrededor de 6.000 personas como plantel propio y contratistas en el sector cemento. Es una industria que además tiene otras unidades de negocio que están vinculadas a la actividad de cemento, como son la producción de agregados, la producción de hormigón, unidades vinculadas al tratamiento y formulación de combustibles sólidos o líquidos alternativos. Estas otras unidades de negocio no están incluidas dentro de esos 6.000 empleos. O sea, son empleos específicamente en el sector cemento, y si consideramos las otras unidades, probablemente más que duplicamos ese valor de 6.000. Actualmente la capacidad instalada de producción de cemento es de poco más de 15 millones y medio de toneladas y bueno, dentro de muy poquito ese número también crecerá en función a un proceso de inversiones que las empresas asociadas desarrollaron en el periodo 2017-2019 por una suma total superior a los 600 millones de dólares. Los 4 productores de cemento que están asentados en Argentina son Loma Negra, Holcim Argentina, una empresa de LafargeHolcim, Cementos Avellaneda y PCR. En Argentina contamos con
un marco normativo que identifica 6 tipos de cementos de uso general, 6 propiedades especiales para los cementos que pueden tener esos cementos de uso general, a su vez 5 tipos de cementos para la elaboración de hormigones destinados a la ejecución de pavimentos con tecnologías de alto rendimiento y los cementos de albañilería. Si consideramos todos los cementos producidos y despachados al mercado nacional, ese valor es del orden de 70, y sepan que todos los cementos que se consumen en Argentina están alcanzados por un proceso de certificación obligatoria bajo estas normas IRAM que mencionaba previamente, a través de un organismo de tercera parte, que es el INTI, quien lleva adelante un proceso de auditorías e inspección de esos cementos para verificar el cumplimiento de los requisitos contra las normas IRAM. Mayormente el cemento que se consume en Argentina proviene de cemento envasado en bolsas. En el último tiempo, la relación entre el cemento que se consume en bolsas y el cemento que se consume a granel es de alrededor de un 40% del despacho en granel y alrededor de un 60% en bolsas, con la salvedad de que en el año 2020, con todas las excepciones y particularidades de ese periodo, lógicamente el consumo en bolsas fue un poco mayor que el histórico que veníamos viendo en los últimos años. Y como es habitual, teniendo en cuenta también dónde está ubicada la mayor parte de la población en nuestro país, cerca del 60% del consumo de cemento en Argentina se consolida en la zona centro, principalmente en la zona de Buenos Aires, incluyendo la ciudad y sus alrededores, el resto de la provincia de Buenos Aires, más Córdoba y Santa Fe. Como les decía, hoy nos adentraremos en la presentación de los resultados del informe que corresponde al periodo 2018-2019. En realidad no es una gestión para nosotros nueva, en el sentido de que ya la FCP emitió previamente otros 3 informes similares para los periodos 2010-2011, 2012-2014 y 2015-2017. Estos informes están disponibles, como les decía, en la página web de la FCP, por si alguno de ustedes quisiera descargarlo. ¿Por qué la FCP emite estos informes? Bueno, la industria del cemento, tanto en el país como a nivel mundial, tiene una tradición en una actividad muy intensiva en lo que tiene que ver con generación de estadísticas y construir y reportar públicamente indicadores que hacen al desempeño sostenible. Y en ese sentido es que la industria argentina del cemento, desde el año 2010, muestra esta estructura de indicadores como una forma de facilitar información certera y fiable sobre su actividad, y también construir datos que permitan por un lado, identificar aquellos aspectos que necesitan mayores mejoras, y por otra parte también visibilizar aquellas cuestiones o mejoras que van siendo implementadas y logradas en todo este tiempo. Así que sepan que esta actividad no es una actividad aislada, sino que por el contrario es una actividad continua que en nuestro entendimiento va a seguir siendo así desarrollada de acá en adelante. Por otra parte, sepan que en la página web de la FCP van a encontrar otro tipo de material, encuentran bastante bibliografía vinculada al coprocesamiento. Más adelante explicaremos un poquito más de qué se trata, pero en esencia el coprocesamiento consiste en integrar al proceso de fabricación de clínker, que es el componente principal de los cementos, distintos flujos de residuos que son valorizables, es decir, residuos que pueden facilitarnos o bien un aprovechamiento en su contenido de energía o de su contenido material, o las dos cosas. Y también sepan que encuentran bibliografía que materializa o visibiliza de alguna forma la actividad de la industria del cemento en la agenda de la economía circular. En una vista rápida de este informe, van a ver que esencialmente el informe tiene 3 partes. Una primera parte que es de introducción, donde se explica cuál es el rol de la FCP, cuáles son los desafíos y el involucramiento de la industria argentina del cemento,
algunos aspectos que hacen a la organización de la FCP como entidad. Luego una segunda parte donde se explica de alguna forma cuáles son las innovaciones o mejoras de este informe respecto a los periodos anteriores y algunas conclusiones respecto a los resultados que se presentan más adelante. Luego verán una parte que va a continuación, que de alguna forma está dentro de esa misma sección o segunda sección que les comentaba, que tiene que ver con definir los indicadores que estamos utilizando en este informe y en el sentido de poder ofrecer una clara identificación e interpretación de esos indicadores que luego numéricamente se presentan en la tercera parte del informe. Esto es esencialmente una tabla donde encuentran la nómina de indicadores registrados y los resultados que corresponden a cada uno de ellos. Algunos aspectos generales para comentarles. Este informe en el periodo 2010-2011 y 2012-2014 era concebido como un informe alineado estrictamente a las pautas de GRI. Aquellos que están en el tema de informes, indicadores de sostenibilidad, sabrán que la estructura GRI es probablemente una de las estructuras más conocidas o empleadas para la emisión de este tipo de informes. Y a partir del tercer informe, nosotros decidimos hacer un cierto cambio, manteniendo la estructura básica que podría alinearse con GRI, pero tratando de ser más específicos en algunos aspectos que creíamos que son de alguna forma que agregan más valor en el entendimiento del desempeño de esta industria y quizá no haciendo tanto foco en algunos otros indicadores que de pronto no son tan materiales para nuestra industria. Entonces, para poder de alguna forma introducirlos en la industria del cemento y nuestra actividad en vinculación con el desarrollo sostenible, es que les voy a compartir este pequeño video, que es un video de 3 minutos, que en origen es un video elaborado por la Fundación SEMA de España, pero que a través de un acuerdo con ellos, estamos autorizados a distribuir y que compartimos como filosofía de nuestra industria en estos temas. Así que si me dan un minutito, o mucho menos, ya lo vamos a ver. El cemento es uno de los materiales que más ha contribuido al bienestar de la humanidad, siendo sinónimo de desarrollo económico y social. Puentes, carreteras, hospitales, presas, depuradoras y todo tipo de edificaciones no serían posibles sin el cemento y su principal derivado, el hormigón, logrando importantes mejoras en la calidad y esperanza de vida. El proceso de fabricación de cemento comienza con la extracción de la piedra caliza en las canteras. Estas piedras grandes se trituran, mezclándose con otros minerales. Después, se introducen en el horno a temperaturas de hasta 2000 grados Celsius, transformándose en unas pequeñas bolas que se denominan clinker. El clinker se muele, se le añade yeso y adiciones minerales para finalmente obtenerse ese polvo fino que llamamos cemento. Desde hace décadas, el sector ha iniciado una transformación, situando a la sostenibilidad como eje principal de trabajo. ¿En qué ha consistido ese cambio? Se han restaurado canteras para darles una segunda vida, integrándolas al paisaje natural. La economía circular es una de las claves del desarrollo industrial responsable. En nuestro país, el relleno sanitario todavía es el sistema más habitual para gestionar los residuos. Es necesario abandonar el modelo de usar y tirar por otro en el que los residuos que no se pueden reciclar sean vistos como recursos.
La industria del cemento emplea residuos municipales e industriales procedentes de plantas de reciclado como combustible para los hornos, utilizando así menos combustibles fósiles. Este proceso, conocido como valorización o recuperación energética, permite reducir las emisiones de CO2. Otro de los avances fundamentales de nuestro sector durante los últimos años ha sido el fortalecimiento de la relación con todos nuestros grupos de interés. Trabajamos cada día para que la seguridad y la salud continúen siendo valores fundamentales en la cultura de la industria cementera, siempre orientados a alcanzar y mantener el objetivo de cero accidentes. La suma del compromiso de todas las partes, unida a la apuesta por la innovación, nos está permitiendo fabricar cementos de altas prestaciones y más respetuosos con el ambiente, haciendo así más confortable la vida en nuestro planeta. Bueno, creo que por lo que nos han comentado, algunos de ustedes tuvieron algún problemita para ver el video. Otros me han comentado que lo vieron muy bien. En todo caso, los invito luego de esta sesión a ver el video desde nuestra página web. Funciona que a veces por las conexiones, si hay algún tipo de interrupción, este tipo de contenidos a veces no se ve del todo bien. Pero bueno, en esencia, entendemos al proceso de fabricación de cemento como un proceso que básicamente tiene dos partes principales. Por un lado, la producción de clinker, que es el componente principal de los cementos Portland, y una segunda etapa que consiste en, a partir del clinker, poder producir los cementos. Esto es combinando el clinker con yeso, en ocasiones con componentes minoritarios y cada vez más frecuentemente con adiciones minerales. Por otra parte, diremos como aspectos principales que el proceso de fabricación de clinker y de cemento es un proceso intensivo en el consumo de materias primas y en particular también de consumo de energía tanto térmica principalmente y eléctrica. Y es un proceso que tiene, por un lado, al inicio del proceso productivo, actividades afines a la industria minera, y luego, desde ya la incorporación de esos recursos minerales en el proceso de fabricación de clinker y cemento, podríamos decir que es un proceso productivo más afín a la industria química, por decirlo de alguna manera. Entonces, como les decía, este informe tiene, por un lado, una serie de aspectos en su primera parte que hacen a la descripción de la industria, a la actividad, a la Asociación de Fabricantes de Cemento, a la estructura de gobernanza, a la composición del máximo órgano de gobierno, a los temas y preocupaciones principales de la industria, y otros aspectos que formalmente definen el alcance y la composición o contenido de este informe. Quienes están familiarizados con la estructura de informes vinculados a la estructura GRI, ven allí al pie de esta presentación la lista de los indicadores que corresponden a estos contenidos mínimos que se incluyen en este informe. Solo también para puntualizar que, bueno, el informe incluye información que, si bien la FCP reporta de otra forma, también se incluye aquí como una manera de mostrar consolidadamente la información necesaria para un análisis completo. Esto es la producción de clinker de cada año, la producción de cemento de uso general o con propósitos estructurales y cementos de albañilería, así como la cantidad de cementos que están certificados, y la relación entre el cemento que se despacha en bolsas y el cemento que se despacha en forma granel. Si ustedes analizan este informe, van a ver que hay 7 ejes de acción principal, que son los temas materiales que se incluyen en este informe. Por un lado, el eje de los materiales utilizados, el eje del consumo de energía, el tercer eje tiene que ver con el consumo de agua, el cuarto eje es el consumo
o mejor dicho, la generación de residuos. El quinto eje tiene que ver con emisiones a la atmósfera. El sexto son indicadores vinculados a la seguridad y salud. Y el séptimo vinculados a la formación y enseñanza. Veamos brevemente, de alguna forma, cuál es el alcance de los indicadores y específicamente cuáles son las definiciones, mejor dicho, de esos indicadores que están incluidos para cada uno de esos ejes. En la cuestión de los materiales utilizados, el informe identifica el consumo de materias primas tanto tradicionales como alternativas para la producción de clínker y cemento. Y por otra parte, el consumo o uso de materiales para las actividades de envasado y empaquetado, incluyendo tanto envases primarios como secundarios y terciarios. Y un indicador que en la industria del cemento es un indicador muy relevante, que se conoce como factor clinker. Factor clinker es la relación en promedio entre cuánto clinker contiene un cemento promedio respecto a todo el despacho de cemento producido. Ese indicador es importante por diversas razones, pero en la cuestión ambiental es realmente muy sensible porque la producción de clínker es la parte del proceso donde se origina el mayor consumo de materias primas y el consumo de energía y por lo tanto, y de emisiones de CO2, y por lo tanto, una de las acciones que contribuyen hacia la reducción de la huella de carbono consiste justamente en proveer cementos con iguales o mejores prestaciones que incluso tengan factor clinker más bajo, es decir, con menor consumo de clinker en un cemento. El segundo eje, como les decía, tiene que ver con el consumo de energía y allí nos interesan aspectos como la energía consumida, la intensidad energética, es decir, la relación entre el consumo de energía y la cantidad de producto fabricado y despachado, y otros aspectos que visibilizan la reducción en el consumo energético o la reducción en el consumo en términos relativos. Por eso es que más adelante veremos que los indicadores que nos interesan son el consumo de energía directa por cada tonelada de clínker y tonelada de cemento producido, y de ese consumo identificando cuánto de ese consumo térmico proviene de combustibles alternativos, ya sean combustibles basados en el uso de biomasa u otros combustibles alternativos sin fracción biomásica. Por otra parte, este informe, el cuarto informe de indicadores de la FCP, incluye un nuevo indicador, que es el indicador de factor de CO2 en el mix de combustibles en el horno, es decir, cuánto CO2 proviene o se origina por cada unidad térmica aprovechada dentro del horno de clínker. Este factor es un factor muy importante porque nos permite poder entender cómo mejorar hacia adelante el uso de los distintos combustibles empleados en la producción de clínker, que también atiendan los aspectos vinculados a huella de carbono. Por otra parte, veremos un indicador vinculado al consumo de energía indirecta, y en este caso lo vemos como gigajoules por tonelada de cemento, identificando dentro de ese eje cuánto del consumo de energía eléctrica proviene de fuentes renovables. Y por último, tomando la suma entre el consumo de energía directa e indirecta, llegamos al indicador de consumo de energía total. En el tercer eje encontramos consumo de agua. El proceso de fabricación de cemento no es un gran consumidor de agua en comparación con otras industrias, pero de todos modos aquí se muestra cuáles son los consumos asociados a este proceso, donde en este informe mostramos cuál es el consumo interno de agua por cada tonelada de cemento producido y despachado, y qué proporción del agua consumida proviene de agua reciclada o reutilizada. En el cuarto eje encontramos las cuestiones vinculadas a emisiones a la atmósfera, y allí tenemos emisión directa e indirecta de CO2, la emisión total como suma de ambas, expresada tanto por tonelada de clínker producido
como por tonelada de cemento producido, y otras emisiones a la atmósfera, entre las más relevantes para el proceso de fabricación de clínker y cemento, las emisiones de NOx, SOx y material particulado. Por otra parte, en el eje de residuos, sucede algo similar al caso del agua. El proceso de fabricación de clínker y cemento no es, en comparación con otros procesos industriales, un gran generador de residuos, sino que por el contrario, la industria del cemento es un consumidor de residuos de otros segmentos a través de la posibilidad de valorizarlos como fuente de energía y materia en el horno de clínker, en lo que hablábamos previamente como el proceso de justamente de coprocesamiento en la industria del cemento. De todos modos, este informe incluye información sobre la generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, en las unidades de negocio vinculadas a la producción de cemento, identificando a su vez no solo las cantidades generadas, sino también qué proporción de esos residuos en los dos ejes se destinan a reutilización, reciclaje o valorización. En el sexto eje se incluyen aspectos vinculados a indicadores de la seguridad y salud laboral, tres indicadores esenciales que son la frecuencia con baja, la incidencia de accidentes en el periodo y la gravedad del periodo. Y por último, el eje de formación-enseñanza. Aquí contamos con dos indicadores consolidados. El primero de ellos tiene que ver con la cantidad de horas de formación que recibe un colaborador del plantel propio de las unidades de negocio de cemento en la industria. Y el segundo eje tiene que ver con qué proporción de los colaboradores reciben una evaluación periódica de desempeño, también refiriéndonos al plantel propio. Entonces, yendo ahora a una vista general de estos indicadores, vamos a ver una sucesión de tablas. Para adentrarnos en el periodo 2018-2019, tendrán que ver las últimas dos columnas, pero también se incluye la progresión de los datos previos del periodo 2010-2017, que, bueno, en lo formal lo van a poder encontrar en los informes previos, pero que aquí se muestra en una manera de poder, ofrecerles una vista un poco más completa del proceso histórico. Ya específicamente en el periodo 2018-2019, vean que la producción de clínker se mantiene estable y con cierta baja en el periodo 2019 respecto a los niveles históricos anteriores, particularmente centrándose en un entorno de 8.100.000 a 8.600.000 toneladas de clínker producido por año. A su vez, la producción de cemento para uso estructural en el orden de 11 a 11.800.000 toneladas, y la producción de cemento de albañilería, que expresa alrededor de 900.000 toneladas por año. Eso es un poco menos del 9% del despacho equivalente a los cementos de uso estructural. La capacidad instalada de producción de cemento para esos periodos fue un poco más de 15.300.000 toneladas, y como les decía, dentro de muy poco tiempo esos números también crecerán, en vista a distintos procesos de inversión para ampliación de capacidad que los asociados de AFCP han desarrollado en los últimos años. Como les decía, también hay un proceso muy importante que tiene que ver con ofrecer productos de la más alta calidad, demostrada y verificada por un organismo de tercera parte, que es la penúltima fila de esta tabla, donde vean que al año 2019 en Argentina existieron 70 certificados de producto. Eso comprende todos los productos despachados al mercado nacional, tanto de cementos de uso general, es decir, cementos con propósitos estructurales, y los cementos de albañilería. Y vean además que se produce un incremento del periodo 2015-2017 al periodo 2018-2019, que es consecuencia de la incorporación en el alcance de la certificación de los cementos de albañilería. Y por último, en lo que tiene que ver con el despacho de cemento, vean que se produce un
descenso progresivo, lento, pero progresando al fin, en la participación del despacho de cemento en bolsas respecto al cemento despachado en modalidad granel. Por otra parte, yendo ya al primero de los ejes que hablábamos previamente, tenemos indicadores absolutos de las materias primas tradicionales utilizadas en la producción de clínker y cemento, y las materias primas alternativas para los dos ejes, donde aquí vean que se produce también un incremento en el periodo 2018-2019 en términos absolutos, siendo que, como habíamos visto en la filmina anterior, en los periodos 2018-2019 no se produce un aumento en el consumo y producción de cemento y clínker, sino por el contrario, una pequeña merma, cuando en realidad el consumo de materias primas alternativas crece en ambos periodos. Por otra parte, vean lo que tiene que ver con consumo de materiales para envasado y empaquetado, partiendo de un indicador en el año 2010 de casi 9 kilos de materiales asociados al envasado y empaquetado por cada tonelada de cemento despachado. Ese indicador se posiciona en poco menos que la mitad hacia allá el 2018 y 2019 a través de acciones específicas que las empresas asociadas a FCP han implementado para lograr, por ejemplo, la reutilización de algunos componentes de los envasados para de esa forma reducir el impacto asociado a ese eje. Y por último, el factor clínker, este indicador que les comentaba que es tan central e importante por distintos aspectos, pero muy importante desde el punto de vista de la huella de carbono, evolucionando en el año 2010 desde un factor del orden del 73% a valores del orden del 68 al 70% hacia fin de esta década. En el eje de consumo de energía, bueno, aquí los indicadores más importantes, también reportando un descenso en el consumo de energía térmica por cada tonelada de clínker producido, y evidentemente a partir de ese ahorro una mejora en el consumo térmico vinculado a cada tonelada de cemento producido, donde allí identificamos además cuánto del consumo térmico proviene de combustibles alternativos. Comenzando la década del 2010 en un nivel del 3% en términos totales, llegando ya hacia finales del periodo, en 2019, a un nivel del 6.6%. Por otra parte, vean que se incluye en este informe el que mencionaba previamente, el indicador de factor de CO2 en el mix de combustibles, donde se evidencia que a través de la selección y la optimización de ese mix de combustibles vamos logrando una reducción progresiva adicional en el factor de CO2 del mix de combustibles, que si comparan con otros países de la región e incluso con otros continentes, verán que es un excelente indicador como factor de CO2 en el mix de combustibles en función a cuál es el combustible base para la industria del cemento en Argentina y el progresivo aumento del uso de los combustibles alternativos en detrimento de combustibles de origen fósil. Por otra parte, vean que estamos evidenciando cuál es el consumo de energía indirecta, se consume energía eléctrica en el proceso de fabricación de cemento, donde hacia el año 2019 se alcanza más del 20% del consumo eléctrico basado en fuentes renovables, superando los objetivos trazados mínimos por la Ley Nacional 27190, que es la llamada Ley GINLE o Ley de Energías Renovables. En el eje de consumo de agua, también se evidencia en todo el periodo de la década una reducción con indicadores del orden de 0,37 metros cúbicos por tonelada de cemento hacia el año 2010. Se alcanzan una estabilización en indicadores hacia el final de la década del orden de 0,24 a 0,25 metros cúbicos de agua por tonelada de cemento y una proporción de agua reciclada y utilizada en los niveles de los que están allí viendo en pantalla.
Y por otra parte, en el eje de emisiones a la atmósfera, también se evidencia una mejora en la huella de carbono. Hacia el año 2010, la emisión total de CO2 por cada tonelada de cemento se reportaba en el orden de los 588 kilos, llegando hacia el periodo 2018-2019, en particular en este último año, a 547 kilos por tonelada de cemento. Eso muestra un descenso en el periodo 2010-2015 del orden de 5.4% y en el periodo 2010-2019 de 7%. También tenemos allí los indicadores vinculados a otras emisiones a la atmósfera, entre las que me detengo particularmente en el caso de material particulado, donde también se produce un descenso marcado de este indicador. Si tomamos, por ejemplo, la base de comparación 2015 para posicionarse en el año 2018-2019 en niveles que están cercanos a la mitad de aquellos anteriores o incluso por debajo del 50% de esos valores originales. Y ya para cerrar la estructura de esta presentación, al menos en lo que corresponde a mi participación, en el eje de residuos, vean cuáles son los niveles de generación de residuos que se originan por cada tonelada de cemento producido, tanto residuos peligrosos como no peligrosos, y la proporción de los residuos que son reutilizados, reciclados o valorizados. Ahora en unos pocos minutos verán a través de la presentación de Mariano Bollo y de Ricardo Girolami, que en rigor la industria del cemento consume una gran proporción de residuos valorizables, que es por lejos sustancialmente mayor a los residuos que se generan como resultado del proceso. Como les decía, la plantilla de colaboradores está en el orden de las 6.000 personas, puede tener algunas fluctuaciones de acuerdo al año de análisis, pero esa es aproximadamente la proporción de plantel propio más contratistas. En lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, el periodo 2018-2019 muestra afortunadamente indicadores sustancialmente mejores, en particular el 2019, que el periodo anterior, que era el periodo 2015-2017, y en aspectos de formación y enseñanza, aquí los indicadores están un poco más estables, alrededor de 26 a 32 horas de formación por año por colaborador del plantel propio, y en la evaluación periódica de desempeño, estando en el orden del 66 al 72% de la plantilla completa de la industria que recibe evaluaciones anuales de desempeño como parte de la actividad rutinaria de este sector. Entonces, como les decía, de alguna forma para ilustrar las acciones que conducen a las mejoras de los indicadores que comentamos recién, es que invitamos a 4 expositores. Ellos son Mariano Bollo, gerente general de Geocycle, una empresa que pertenece a Holcim Argentina; Mariana Salvador, que es coordinadora de medio ambiente de la firma PCR; Luis Montilla Gaudín, director técnico de Cementos Avellaneda; y Ricardo Girolami, líder de combustibles alternativos de Resicom y Loma Negra. Cada uno de ellos va a hacer una pequeña exposición para de alguna forma ejemplificar de manera concreta qué acciones son las que han emprendido en este periodo y un poco más, pero en definitiva vinculadas a estas acciones que de alguna forma son la causa de la mejora de los indicadores que acabamos de mencionar. Así que, voy a dejar de compartir mi video y vamos a cederle a Mariano el rol de presentador para que él pueda comenzar a compartir con ustedes su exposición. Muchas gracias, Matías.
un agradecimiento también especial a la FCP y al ICPA por la invitación, y un saludo a las casi 180 participantes o conectados al evento. Como me introducía Matías, mi nombre es Mariano Bollo, estoy actualmente como responsable de las operaciones de GeoCycle para toda Argentina. GeoCycle es una empresa hermana o subsidiaria de lo que es la Lafarge Holcim o Holcim Argentina, la cual tiene presencia de manera mundial y en Argentina particularmente en todo el país, centrando sus operaciones en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. Ahí inicio la presentación. Primero hablar de manera general sobre lo que es a nivel de planeta, ¿no es cierto? Que tenemos un solo planeta, sin embargo, de cara a 2050 la humanidad va a estar consumiendo recursos como si tuviéramos 3 planetas, por lo cual nos urge trabajar un poco más sobre lo que venimos haciendo para mejorar el mismo. Respecto de la generación total de residuos a nivel mundial, estamos hablando de casi 4 billones o miles de millones de toneladas de residuos que se generan cada año. Esto tiene un impacto en el dióxido de carbono muy relevante y en todas las emisiones de gas de invernadero, y resaltar que para el año 2050 la generación de desechos superará ampliamente al crecimiento de la población, ¿no? Hablando de nuevo, reforzando de que si no hacemos algo urgente o un poco más acelerado sobre lo que venimos trabajando a nivel mundial, vamos a necesitar recursos por 3 planetas en los próximos 20 años. ¿Qué es lo que hacemos desde GeoCycle? Bueno, somos el líder mundial, uno de los líderes mundiales en la gestión de residuos, operando en más de 50 países. Resaltar que en el footprint mundial, más del 20% de nuestro consumo térmico, consumo de energía térmica, provino de combustibles alternativos. Estamos hablando de 48 millones de toneladas de residuos reutilizados, aquí sí tomando de base 2019. Destacar que en el mundo contamos con más de 10.000 clientes, 90 plataformas de pretratamiento, trituración, blendeo y más de 180 plantas de coprocesamiento o hornos de fabricación de clínker a través de los cuales sustituimos el combustible. Destacar qué es lo que es hacerlo bien para nosotros, al igual que lo que Matías, somos partícipes o adherimos y formamos parte de ciertos convenios, tratados y pactos, los cuales están citados ahí. Resaltar que año pasado fuimos galardonados por CHRB, que es la parte de recursos humanos, como la mejor compañía en el sector respecto del benchmark de recursos humanos, y Sustainalytics, que es también una empresa de mucho renombre a nivel mundial, nos galardonó con el puesto número 1 en todo lo que refiere a nuestras políticas de ambiente, social y gobernanza corporativa. Destacar en la base de la presentación que año pasado, en la Convención de Cambio Climático en Nueva York, nuestra compañía fue la primera compañía de la industria de la construcción en lanzar un pledge o un compromiso hacia lo que es neutralidad de emisiones de carbono, muy comprometidos con el calentamiento global y las acciones para poder evitar ese 1,5 grados de calentamiento hacia el futuro. Dentro de lo que es coprocesamiento, incorporé esta lámina para reforzar que lo que hacemos a través del coprocesamiento está bien reconocido por el World Business Council for Sustainable Development, perdón las siglas en inglés. Siempre en nuestra compañía, y entiendo así lo trabaja también toda Argentina, privilegiamos la jerarquía de valorización de residuos, o sea, todo lo que pueda prevenirse o reducirse, reutilizarse y reciclarse es lo primero. Sin embargo, somos también conscientes de que nuestra tecnología de coprocesamiento, donde se recupera 100% del material y se integra a la matriz química del cemento, al igual que se recupera el 100% de la energía, es una tecnología masivamente muy bien utilizada, y es por eso que está dentro de las tecnologías de valorización o recuperación energética más preponderadas antes de
irá la generación de energía a través de los residuos, incineración o vertederos no controlados o landfill. Destacar que el coprocesamiento asegura todo lo que es la introducción, ¿no es cierto?, de los residuos en nuestro proceso productivo sin dejar ningún rastro de residuos, ceniza y sin hacer daño al medio ambiente o a las personas que operan. A través de la economía circular se hace posible una reducción de hasta el 40% de los gases de efecto invernadero y en este caso de dióxido de carbono. Destacar también que las ventajas en lo que es el coprocesamiento es incorporar residuos por completo, no hay subproductos, se preservan combustibles y recursos naturales no renovables, las altas temperaturas, 1500 grados centígrados y largos tiempos de residencia lo aseguran esto, al igual que un sistema de filtrado que no permite ningún tipo de vestigios en el ambiente, reduce las gases de efecto invernadero, como lo mencionaba recién, y contamos con monitoreo continuo de emisiones de gases y material particulado, como ya comentaba también Matías en algunos indicadores, para poder monitorear este impacto, ¿no? Sobre lo que ha hecho la empresa Geocycle Argentina, parte de la multinacional Lafarge Holcim, en el año 2018-2019, y relacionado a lo que mencionaba Matías de este reporte, si uno pone en valor la cantidad de residuos revalorizados, estamos hablando de que en estos 2 años fueron 195.000 toneladas. Esto equivale de alguna forma gráfica a 29 canchas o campos de fútbol llenos de residuos, o a lo que serían 102 piletas olímpicas de natación. Estamos hablando de que se han evitado, gracias a la recuperación de esas 195.000 toneladas, unas 102.000 toneladas anuales de dióxido de carbono. También destacar que Geocycle a nivel mundial logra recuperar 100 veces más residuos de los que se genera, lo cual también es una gran tecnología, es un gran trabajo en pos del cuidado del medio ambiente y de lograr atenuar este impacto. Eso es todo, Matías. Traté de cumplir con el horario en los 6 minutos, así que muchísimas gracias y dejo la pantalla. Estupendo, Mariano, muchísimas gracias. Vamos a cederle ahora el rol de presentación a Mariana Salvador. Mariana, cuando puedas, nos compartís tu pantalla para compartir tu tema. Creo que ahí ya estoy mostrando, ¿no? Sí, ya lo estamos viendo. Bien, perfecto. Bueno, gracias Matías, buenos días a todos. Dentro de este informe de indicadores, el punto o el caso que voy a presentar de PCR es el de energía eléctrica renovable a partir de fuentes de energía eólica, ¿no? Para comentarles brevemente, bueno, PCR es una empresa de capitales 100% argentinos, fundada en 1921, cumplimos 100 años este año. Se inicia como una compañía ferrocarrilera de petróleo y más o menos por 1950 es nacionalizada y pasa a llamarse Petroquímica, y por allí inicia su actividad como cementera. Las otras actividades que desarrolla la empresa son la producción y operación de petróleo y gas en varias provincias argentinas y en otros países de Latinoamérica, la producción agrícola ganadera, la fabricación de cementos, morteros, premoldeados y pretensados de hormigón, fundamentalmente en Chubut y Santa Cruz, y en los últimos años hemos asumido el desafío de la generación de energía eléctrica renovable a partir de energía eólica, contando con parques en Buenos Aires y en Santa Cruz. Y este es el punto que voy a desarrollar. Para presentarles los parques de Santa Cruz, son 2, están unificados, Parque Eólico del Bicentenario, 1 y 2, es un proyecto que se inició en 2016 a través del programa Renovar, se puso en marcha en febrero 19 y cuenta con 35 aerogeneradores marca Vestas de 3,6 megawatt horas de potencia,
lo que suma 126 megawatts de hora de potencia nominal en este parque. Está ubicado en la localidad de Jaramillo, en cercanías de Jaramillo, provincia de Santa Cruz. Los otros dos parques, también unificados, el Mataco y San Jorge, son los que están en Buenos Aires, cerca de Torquín. Se inicia el proyecto en 2018 a través del programa Renovar y se puso en marcha el año pasado, en medio de esta pandemia, en el mes de julio. Es decir, que todavía no cumple su primer año. Cuenta con 51 aerogeneradores Vesta de 3,8 y 4,2 megawatts hora de potencia, son un poquito más grandes que los de Santa Cruz. Y bueno, este parque totaliza una potencia nominal de 200 megawatts hora. Para comentar simplemente cuál es, en este caso, un molino, un aerogenerador del Parque Bicentenario, para tener idea de las características. Hablamos de una torre de 80 metros de altura, con palas de casi 60 metros, potencia de 3,6 megawatts, y el rango de velocidad en el que trabajan es de 3 a 30 metros por segundo, es decir, entre 10 y 108 kilómetros por hora. Para, identificar o tener un pantallazo de cuál es la disponibilidad de energía que generan estos parques, hablamos de un total de 4 parques, 326 megawatts hora. La mayor parte de esta generación, los 300 megas, van al SADI, que es el sistema argentino de interconexión, y una porción, 26 megas, van al MATER, que es el sistema que permite la contratación o los contratos entre privados. Tenemos que hablar que, por supuesto, esta es la energía nominal que ofrecen las máquinas al año, pero que la energía real que se genera en realidad está afectada por un factor que tiene que ver con las condiciones de viento, con la calidad de viento que hay, y ronda más o menos en 0,55, con un año de buenos vientos, digamos, de intensidad constante, y con una buena cantidad de días. Mencionar que, por ejemplo, una casa, un hogar, consume al mes unos 200 kilowatts en promedio. Esto da unos 2,4 megawatts al año. Quiere decir que con la generación real de energía que estamos generando con estos parques, totalizamos 1,5 millones más o menos de megawatts en un año, lo que equivaldría al consumo promedio de 608.000 hogares. En este mapa es simplemente para ver la densidad de proyectos de energía renovable que hay en el país. Acá está incluido, por supuesto, biogás, fotovoltaica, eólica, etc. Y indicando acá los lugares donde están nuestros parques. En esta tablita es simplemente para hacer mostrar una equivalencia entre la energía que se genera, la real, generada por estos parques que tiene PCR, que hablamos más o menos de 1.000.000, casi 600.000 megawatts en el año, y su equivalencia a el combustible tradicional o a la energía producida a través de combustible tradicional de recurso natural no renovable, como podría ser algún derivado de petróleo o el gas natural, ¿cierto? Hablamos de 136.000 toneladas equivalentes de petróleo y 135 millones de metros cúbicos de gas natural. Esto tiene una equivalencia también en cuanto a las emisiones que generaríamos utilizando este tipo de combustible, lo que estamos ahorrando al generar una energía limpia, ¿no?
y son más o menos 770.000 toneladas de CO2 equivalentes. En cuanto a la mención que hacía Matías en la reducción de este indicador de energía eléctrica, hablando de las plantas de PCR, bueno, aquí tengo los datos de los consumos 18, 19, 20 total, y la parte proporcional que está sustituida por energía a partir de la renovable, de la eólica. Simplemente acá mencionar que en el 2019 fue una sustitución del 39% y en 2020 del 56%. Obviamente este número 56 es alto, pero bueno, tiene que ver con todas las particularidades de 2020. El consumo total fue menor y bueno, tiene que ver con todo esto de la pandemia, las paradas que tuvimos, falta de personal, etcétera, ¿no? Y la relación que tiene que ver con las emisiones evitadas de usar otro tipo de combustible para generar esa misma energía eléctrica, que en 2019 fue de 22 kilogramos de CO2 equivalentes por tonelada de cemento y de 30 para 2020. Como conclusión, o para destacar algunos puntos respecto de la energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables, bueno, desde ya el ahorro de recursos naturales no renovables, como son los derivados del petróleo, la oportunidad en el aprovechamiento de un recurso natural que es renovable y que es inagotable, como es el viento, que es una actividad que es sustentable, ya que no compromete el aprovechamiento por las generaciones futuras, que es una tecnología también adecuada para evitar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por supuesto, también tiene un impacto positivo, un impacto social positivo, ya que una gran parte de esta energía renovable va al sistema de interconectado, en definitiva a los hogares, y en el caso particular de PCR, bueno, la sustitución que permite de una energía tradicional por una energía renovable. Y creo que fui un poco rápido, pero estoy en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Estupendo. Bueno, entonces vamos a pasar a Luis. Luis, avisanos si recibís un mensaje en pantalla para compartir. Ahí está. Estupendo. Sí. Bueno, buenos días para todos. Voy a tratar de explicarles la experiencia de Cementos Avellaneda en cuanto a la reducción del factor clinker-cemento, en especial en su planta de Olavarría. Voy a tratar de ir rápido para no aburrir. Cementos Avellaneda es una empresa que pertenece a dos grupos industriales como Cementos Molins y Cementos Votorantim Cimentos. Tenemos dos plantas industriales en la Argentina, una en San Jacinto, en el partido de Olavarría, y otra en La Calera, en la provincia de San Luis. Desde el punto de vista del perfil ambiental de la empresa, la gestión de la calidad con certificado internacional ISO 9001, la gestión ambiental con certificado internacional ISO 14001. Es una empresa del sector con proyectos activos en el país para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero certificados por las Naciones Unidas, empleo de materias primas y combustibles alternativos de fuentes sustentables, planes de monitoreo de emisiones y calidad de aire en sus operaciones, procesos industriales de alta eficiencia energética, productos de baja huella de carbono y mínimo impacto ambiental. Eso es lo que nos da una historia de más de 100 años de buen relacionamiento con la comunidad, en particular con la que habita las cercanías de todas las operaciones. Si nosotros miramos un poco la historia de la compañía, la Sociedad Anónima Calera Avellaneda inicia sus actividades en el año 1919, fabricando cal, toma el nombre de la ciudad porteña donde levanta su primera fábrica y alimenta su materia prima trayéndola desde la cantera San Jacinto del partido de Olavarría.
la empresa decide descentralizar sus procesos luego de fabricación en la ciudad de Olavarría y diversificar su oferta, logrando en diciembre del año 33 se autorice la instalación de una fábrica de cemento Portland en San Jacinto. En febrero del 37, tras el decreto de aprobación del cemento Avellaneda, la sociedad inicia la producción de este producto usando el horno número 1, que es un horno Leopold. En el 58 sigue creciendo con un horno Humboldt. Ese horno en aquella época fue el primer horno del país dotado con intercambiador de calor y uno de los primeros del mundo de este tipo. En el año 64 incorpora un molino vertical para la fabricación de polvo crudo, se afianza en el mercado y en el año 1965 se lanza el cemento Avellaneda Extra. A principios de los 70 inicia unas obras de expansión para ampliación y remodelación de la fábrica Olavarría y al mismo tiempo la empresa pone en marcha el proyecto de fabricación y comercialización de cemento ARS y cemento de albañilería y granit. En el año 1980 la capacidad de producción ya llega al valor de 1.100.000 toneladas anuales. En el año 94 y en el año 97 incorporamos el cemento petrolero y el cemento fidelizado. En el año 2004 la empresa finaliza las obras de ampliación y modernización de la fábrica en Olavarría, lo cual le permite aumentar su capacidad por encima de los 2 millones de toneladas. En el 2010, la empresa pone en funcionamiento un nuevo molino vertical en su planta Olavarría. El mismo es diseñado en concordancia con el compromiso de desarrollo sustentable que mantiene la organización, permitiendo un ahorro de energía del 40%. En el 2011 se inaugura la ampliación del horno 3, volviendo a incrementar la capacidad de cemento, para llegar al año 2017, donde se da la puesta en servicio de las instalaciones del proyecto Aracol para producir una puzzolana artificial mediante el proceso de calcinación de arcillas. Esto permitió en el año 2018 el lanzamiento de un nuevo producto, el cemento Portland compuesto. Todo esto que les he relatado lo podemos ver expresado en esta línea temporal, donde hemos visto las capacidades que se han ido ampliando y los nuevos productos que han sido lanzados al mercado. El crecimiento de la empresa continuó siempre de manera constante, gracias a una política de inversión y crecimiento, aportando productos de calidad y afianzando su política de sustentabilidad. Durante estos 100 años, algunos de los parámetros de sustentabilidad optimizados fueron la reducción del consumo térmico, el incremento del consumo de combustibles alternativos, la reducción del consumo energético y la reducción de la relación clinker-cemento. En especial, podemos ver que hay un primer periodo en el cual la empresa trabaja con cementos de baja adición, un segundo periodo donde se pasa a trabajar con cementos fidelizados, para finalizar en la última época con los cementos compuestos. Si nosotros podemos ver en este diagrama ternario, donde podemos ver la suma del clinker y yeso, por otro eje la puzzolana y por otro lado la caliza, podría ser puzzolana o podría ser otra adición. Nosotros dijimos que primero había una época en la que se fabricaban o fabricábamos los cementos de baja adición, que son los cementos que están indicados en esta zona del triángulo. Luego una época en la que trabajamos con cementos fidelizados, para finalizar la época reciente en la que estamos buscando trabajar con los cementos compuestos. Si nosotros vemos dentro de cada una de esas etapas que transcurrió la compañía, a su vez, cuando trabajábamos con los cementos de baja adición, se buscó optimizar las curvas de distribución de partículas, como el uso de separadoras dinámicas y circuitos cerrados de molienda. Cuando trabajamos con los cementos fidelizados, pudimos buscar incrementos de finura usando aditivos específicos y optimizando los circuitos de molienda.
para llegar a la última etapa en los cementos compuestos, donde la idea es buscar adiciones que pueden ser tanto fly ash, pueden ser escorias, puzolanas naturales o puzolanas artificiales. Luego de un estudio de las posibilidades que teníamos para la planta Olavarría, decantamos en el uso de las puzolanas artificiales, con lo cual nació el proyecto Aracol, que consiste en la elaboración de puzolanas artificiales a partir de calcinación de arcillas. Para este proyecto, nosotros nos basamos en una instalación existente, la cual yo había mostrado en nuestro proceso de historia. Era el horno número 2, un horno Humboldt, un horno de los años 60, el cual estaba parado desde el año 2000. Se hizo un mantenimiento de todos los equipos, de todas las partes constituyentes del horno, y se le agregaron algunos equipos complementarios, así como se adecuaron parte de las instalaciones medioambientalmente acorde a la normativa vigente y a los parámetros de emisiones acordes a nuestros días. Aquí podemos ver una simulación de los equipos que se instalaron sobre este horno de los años 60, un horno Humboldt, el cual se puso nuevamente en marcha, valorizando la instalación que estaba parada desde el año 2000, como dijimos, por las nuevas instalaciones que habían sucedido a este horno de baja capacidad. Como dijimos, en el año 2018 es lanzado al mercado el primer producto en la Argentina que emplea una puzolana artificial elaborada a partir de la calcinación de arcillas, que sumadas al filler, el clinker, el yeso y los aditivos, componen este nuevo cemento Portland compuesto 40. Este hecho es un hito para Cementos Avellaneda y en particular para la planta Olavarría, tanto desde el punto de vista del conocimiento tecnológico como de la sostenibilidad medioambiental. Este nuevo cemento consume menos combustibles fósiles, genera menos emisiones de CO2, demanda menos recursos no renovables como la caliza, usa arcilla disponible en buena cantidad en nuestros yacimientos, y a su vez este nuevo desarrollo mejora la calidad del producto, ya que mantiene los valores de resistencia, aportando mayor durabilidad en los hormigones. Aquí podemos ver esquemáticamente cómo ha sido la variación de la relación clinker-cemento en todo este proceso que les he explicitado a lo largo de los años. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, muy claro y lo seguimos muy bien. Vamos entonces a la última intervención, que será la de Ricardo Girolami o Recicom Loma Negra. Ricardo, avísanos si ya podés habilitar tu cámara. Ok, Matías, así están viendo la presentación. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. La idea es contarles lo que hicimos en este periodo 2018-2019 por la sustentabilidad. Loma Negra, en el marco de su política de sostenibilidad, hace más de 20 años que viene trabajando impulsando el cambio de su matriz energética, reemplazando combustibles fósiles, y va básicamente en dos líneas: mediante el coprocesamiento, mediante el reaprovechamiento y valorización de residuos, transformándolos en combustibles alternativos, y promoviendo el uso de energías renovables. En esa línea van a ir precisamente los dos casos que se lograron en este periodo, y para poder explicar un poco el tema, es importante hacer una rápida historia de los combustibles alternativos y de la permanente adaptación que en Loma Negra y que la industria del cemento en general
han necesitado hacer para maximizar el uso de esos residuos y transformarlos en combustibles alternativos. Específicamente para Loma Negra, en el año 97 construye la planta de blending de Resicom, que se comenzó tratando residuos peligrosos líquidos. Estos residuos peligrosos fueron tomando valor en el mercado y se usaban básicamente, se comenzaron a usar básicamente como reemplazo de combustibles líquidos, de hidrocarburos líquidos, y disminuyó de esa manera la disponibilidad de este residuo en el mercado, con lo cual en el año 2001 se incorpora además el tratamiento de los residuos peligrosos sólidos y semisólidos, y se comienza a fabricar un producto llamado RFS, que es la mezcla de esos barros con poder calórico, y se los mezclaban con biomasa para poder introducirlos en el horno. En el año 2008 se comienza en la planta de San Juan el tratamiento de residuos de la industria minera. Es importante decir acá que la planta de Resicom está situada en Cañuelas, en Uribe Larrea, partido de Cañuelas, y abastece a las plantas de cemento de la provincia de Buenos Aires, básicamente las de Olavarría. Como les decía, en el 2008 el tratamiento de residuos de la industria minera se incorpora a la planta de San Juan, y a partir de ahí, en el 2013, cuando se emite la normativa que limitó la disposición de residuos industriales no especiales en los rellenos sanitarios, se comienza a trabajar en la recepción de estos residuos y en la trituración de los mismos, fabricando el CDR mediante una planta piloto instalada ahí también en Resicom. Luego en el año 2015 se da el tema se incorpora el tratamiento de los residuos carbonosos que genera la industria del aluminio, y se comienzan a utilizar en nuestra planta de Zapala. En el 2017, Resicom incorpora un granulador que permite incrementar considerablemente la elaboración de CDR en cuanto a cantidad y calidad. Y así se llega al 2019, donde es la experiencia que voy a contar a continuación, que es la introducción del residuo sólido urbano como materia prima para la elaboración de combustibles alternativos. Esto se dio básicamente porque de un estudio que habíamos realizado, debido a la gran concentración de generación de residuos en el AMBA y a la existencia de 2 plantas de tratamiento mecánico biológico en el SIAMSE, que trataban aproximadamente 2.500 toneladas día, había una fracción que era básicamente la fracción rechazo, aquella fracción que tenía poder calórico, pero que no era posible su reciclaje, con lo cual generaba una gran cantidad diaria de esta fracción cuyo destino final era el enterramiento, y que era un potencial, que tenía un gran potencial de uso como combustible alternativo, como CDR. Fue así que en el año 2019 se amplía la fuente de residuos como materia prima a la fracción rechazo de los residuos sólidos urbanos, y se procesan las primeras 1.000 toneladas en un trabajo en conjunto con la gente de SIAMSE y a través de la empresa Texan, y con la OPDS a través de todos los colaboradores y de la gente técnica de OPDS, para transformar ese residuo sólido urbano no reciclable en un combustible alternativo. Esto tenía un gran desafío, ya que el cuestionamiento que nosotros mismos nos hacíamos respecto de este residuo era que parámetros fundamentales para utilizarlo como combustible en el horno, como eran el porcentaje de cloro, el poder calórico y la humedad, no estábamos absolutamente seguros que pudieran lograrse
a través de esta materia prima, de este residuo. Durante un proceso de unos cuantos meses se hicieron todas las pruebas necesarias y los estudios en Resicom para lograr ese combustible, para lograr que ese combustible y verificar que ese combustible cumpliera con los parámetros de utilización en el horno. Eso se logró con éxito y se habilitó una nueva corriente a partir de allí que puede contribuir considerablemente a la disminución del enterramiento de residuos que tienen poder calórico y no pueden ser reciclados por sus características o por sus condiciones en las que se encuentra, y que sí pueden ser transformados en un combustible alternativo. Esto dio como condición que en los últimos 20 años, a través de Resicom y Loma Negra, se trataron más de 600.000 toneladas de residuos que fueron convertidos en combustibles alternativos, sustituyendo unas 360.000 toneladas de coque o el equivalente a 200 millones de metros cúbicos de gas. La otra línea de trabajo, que también se dio en el periodo 2018-2019, fue el tema de sustitución de energía eléctrica convencional a través de lo que es la energía eléctrica eólica, generado por generación eólica. En el 2018, la ley de renovables fijaba un límite de un 8% de sustitución, logrando en Loma Negra un 12%, y en el 2019, del 12% que fijaba la ley, se logró un 18%. Esto trajo como consecuencia que en 2019 Loma Negra se constituye como el gran usuario de capitales privados de mayor consumo de energía renovable proveniente de parques eólicos, y se sustituyeron o se reemplazaron 225 gigavatios hora de generación no renovable durante el año. Esto equivale al consumo promedio de aproximadamente 100 hogares tipos. Estos fueron básicamente las dos líneas de trabajo del periodo 18-19 y que se lograron con éxito conclusiones favorables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, estamos un poquito excedidos de tiempo. No sé quién de ustedes tiene el micrófono abierto, le diría que si lo puede cerrar. Ahí está. Bien. Nos tomamos solo un par de minutos para responder algunas preguntas que llegaron y bueno, para resolver esas inquietudes. La primera consulta tiene que ver con el cálculo de factor clinker para el periodo 2018-2019 y la pregunta es si están incluidos los cementos de albañilería en el cálculo, y la respuesta es que sí. Eso es una diferencia que tiene el cuarto informe de indicadores respecto a informes anteriores, en virtud a que, bueno, a partir de este periodo también se toman los cementos de albañilería, que en parte también utilizan, bueno, una fracción del clinker producido genéricamente en la industria. Luego tenemos otra pregunta de Hugo que se refiere a cómo se fundamenta o explica aquel valor que mencionó Mariano Bollo respecto a que Geocycle en el mundo coprocesó o de alguna forma consumió 100 veces más residuos que los que generaron. Y bueno, los datos que tienen que ver con eso es que en el año 2019 Geocycle en el mundo recuperó alrededor de 48 millones de toneladas de residuos como fuente de energía y materia, y como industria la Farsholcim generó a nivel industrial alrededor de unas 500.000 toneladas de residuos. Eso es la relación que permite llegar a que la empresa logra valorizar alrededor de 100 veces la cantidad de los residuos que genera. Bueno, hay algunos comentarios más. Al comentario de Alejandra. Alejandra, si querés escribirnos directamente donde estás escribiendo ahora, recibimos tu pregunta directamente.
Y bueno, sepan que en cualquier caso, ustedes pueden volver a contactarnos por este informe en cualquier momento. Pueden hacerlo a la dirección general de la cuenta de mail de la FCP, que es fcp@fcp.org.ar. Si en cualquier caso quisieran contactar a alguno de los expositores de la charla de hoy, por supuesto que lo pueden hacer. Pueden escribirme a mí y yo con gusto los derivo con ellos. Mi dirección de mail es matías.polsinetti con Z y doble T, @afcp.org.ar. Si no, también pueden escribirnos al mail general de la FCP y por ese camino también los podemos conducir a quien quieran contactar por estos temas. Sepan también que el video de esta presentación va a quedar disponible en la página web de la FCP. Allí lo van a poder volver a ver de forma, por supuesto, libre y va a permanecer ahí de manera indeterminada. Así que en principio no estoy viendo otras preguntas más. De manera que estaríamos ya para cerrar esta actividad. Y bueno, de mi parte queda agradecerles especialmente por haber participado hoy. Y bueno, por supuesto también agradecer a los expositores. Y bueno, espero que sigamos conectados con todos ustedes de la manera que crean que, bueno, que les pueda ser útil con información o apoyo en los temas que les podamos brindar desde la FCP. Así que, bueno, queda simplemente darles un saludo muy afectuoso y desearles que tengan todos una muy buena tarde. Adiós.